Esta mañana seguimos con la iglesia de Sardis, hermanos. Espero que están viéndolo, y si no lo están viendo, bueno, de todas maneras el pastor y yo estamos aprendiendo mucho acerca de las iglesias del Apocalipsis. Esta iglesia, hermanos, se llama la iglesia moribunda. Quiero decir que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque puede ser nuestra iglesia o puede ser cualquier otra iglesia que usted conoce. Lo que pasa es que estas iglesias son para hablar a cada una de las iglesias a través de los siglos, y representan a muchas iglesias aún hoy en día. Y Dios quiere llamarnos la atención si tenemos las características de cualquiera de estas iglesias que hemos hablado y de las cuales vamos a seguir hablando, porque después de Sardis vienen dos más. Hermanos, acompáñenos y busquen su Biblia y vean si estamos hablando lo correcto, porque a veces hay personas que le dicen la Biblia dice, y uno se queda impresionado y uno no revisa si realmente la Biblia dice eso o no. Esta mañana voy a leer este pedacito que dice: todos cerramos con llave nuestra casa porque nuestra familia debe ser protegida. Y cuando nos ponemos a calcular cuánto invertimos en sistemas de alarma, cámaras de vigilancia, seguridad cibernética, bardas, cercas, la cifra dice asciende a billones, pero dice nada se compara con el 1.25 trillones que la nación gasta para seguridad. El cristiano posee algo de mucho valor y lamentablemente lo está descuidando. ¿Y qué es? Su fe en Cristo Jesús. Tristemente, muchos están como en la iglesia de Sardis. No quiero decir estamos, porque estoy pidiéndole a Dios de todo mi corazón que no me deje morir. Porque, ¿saben qué, hermanos? Nuestra fe tiene que afianzarse. Como dijo, no me recuerdo, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. No sé si el mismo Señor Jesús lo dijo, pero hermanos, sí, que haya fe, aunque sea en nosotros, aunque seamos un grupo pequeño. No temáis, manada pequeña, porque al Señor le ha placido daros el reino. Así que, hermanos, que nuestra fe no se canse hasta desmayar, dice Pablo. Y en la carta a la iglesia de Sardis dice que tenemos que seguir perseverando en nuestra fe y debemos negarnos a la complacencia y dar lugar al pecado en nuestra vida. Jesús alertó a la iglesia y le está llamando al arrepentimiento. ¿Y qué era la iglesia de Sardis? Vamos a decir que la ciudad de Sardis fue fundada como capital del reino de Lidia, así se llamó, un lugar en el este de Asia. Dice que fue hacia el 680 al 644 a.C. y cuando notamos sus sucesivas conquistas por los cimerios en el siglo VII, los persas en el VI, los atenienses en el siglo V, por Magno III en el siglo III y por el Imperio Romano en el siglo II, podemos ver que su nombre fue profético, porque Sardis significa los sobrevivientes. Y es nada menos que un milagro ver cómo Sardis sobrevivió su historia tumultuosa. En el primer siglo, Sardis era conocida por sus productos de lana y también por haber descubierto un proceso metalúrgico para purificar el oro y la plata. Esto motivó que las monedas acuñadas en Sardis tuvieran mucho valor. También dice aquí que en Apocalipsis 3 la iglesia de Sardis es una de las dos que solo recibe reprensiones. Como la ciudad debía estar alerta para no ser capturada por sus enemigos y había estado cerca de la destrucción total,
Así la iglesia también podría completar su misión y cobrar vida. Esto es lo que quiere Jesús, que sobrevivamos, y no solo que sobrevivamos, sino que cobremos vida. Nos viene muy a tiempo, hermanos, porque hemos sobrevivido a la pandemia. ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que la mayoría de la iglesia hemos sobrevivido, no hemos perdido ninguno de nuestros miembros, hermanos. Bueno, sí perdimos un miembro, pero la mayoría sobrevivimos. Ahora Dios no quiere que sigamos sobreviviendo, sino que nos renovemos en nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor y empezamos a reavivarnos. Eso es lo que quiere Jesús, y ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis 3, 1 al 12. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Al ver el contexto histórico de la ciudad de Sardis, es posible que ésta haya sobrevivido como un tipo de lo que Dios quería ver en la iglesia. En contraste, en Sardis, una ciudad, como leímos, que sobrevivió ante muchos ataques a lo largo de los siglos, la iglesia también estaba moribunda. Por eso yo le puse la iglesia moribunda, aunque se llamaba de otra manera la clase, hermanos. A esta iglesia Jesús le revela como el que tiene los 7 espíritus de Dios, y esto revela su relación trinitaria con el Padre y con el Espíritu, y podemos verlo en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí vemos a los 7 espíritus que dice, y dice que el Señor Jesús dice de sí mismo el que tiene los 7 espíritus. También en Lucas 4:18 y 19 nos dice que el espíritu del Señor está sobre él. El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gracias, hermano. Aquí tenemos a Jesús reconociendo a la iglesia, y la primera cosa muy triste que le dice: yo conozco tus obras, y le dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hermanos, aquí el Señor Jesús no le dice que está moribundo, sino que está muerto, y se está refiriendo a toda la iglesia. Y en contraste con las otras iglesias de Éfeso, Pérgamo y Tiatira, las obras de esta iglesia estaban corrompidas porque dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. A la luz de esto, el cristiano debe estar alerta ante la realidad de que Dios no puede ser engañado. Bien nos lo dice Gálatas 6:7-9, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aún el Salmo 51:6 nos dice así, 51:6. Sí. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor quiere que nosotros vayamos sinceramente delante de Él. Esto nos lo dice. Con las iglesias anteriores, Jesús distingue entre los fieles y los que se han enredado en falsas doctrinas y también en la inmoralidad. Pero en esta ocasión menciona a los fieles solo como de pasadita. La carta deja la idea de que la iglesia está prácticamente hundida en el pecado. Jesús reta a la iglesia: sé vigilante. Es fácil perder el celo y el entusiasmo por las cosas de Dios, y esta pandemia vieja vino
a hacer su parte, pero si nosotros dejamos que ella destruya todo, eso va a pasar, hermanos. Nosotros ya pasó la pandemia, ahora es nuestra parte que tenemos que reavivarnos. Acuérdense de las 10 vírgenes que menciona Mateo 25, y vamos a leer esta mañana solo unos pocos versos, el 25:1 y del 5 al 7. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid, recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Miren, hermanos, aquí las vírgenes cabecearon todos. Quizá nuestra iglesia está medio adormilada. A lo mejor si el Señor Jesús viniera, va a decir: no se asusten, no está muerta, solo duerme. Pero que nos pueda despertar, hermanos, ¿verdad? Sí necesitamos esa voz de trompeta para que nos levante. Y miren lo que el Señor Jesús les dice a aquellos siervos: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Así que debemos estar vigilantes, hermanos. Por eso dice que las vírgenes cabecearon todas y se durmieron. Y a esta iglesia le dice: sé vigilante, porque yo conozco tus obras. Le dice, cuando dice sé vigilante, esta raíz etimológica viene de la palabra afirmar. ¿Y saben de dónde viene esta palabra afirmar? Del griego, que significa esteroides. Así que nosotros sabemos que los esteroides se usan para hacer crecer o fortalecer los músculos, por ejemplo, de un atleta, aunque ahora ya se permite. Antes le hacían antidoping para que no estén usando esteroides. Esta palabra conlleva el sentido de incrementar las fuerzas. Así que Jesús le está diciendo: ponle esteroides a tu fe, auméntala, haz algo para que te fortalezcas. Dice, haz algo porque las otras cosas también están para morir. ¿Cuáles son esas otras cosas, hermanos, que nosotros sabemos que están para morir? Pongámosle esteroides, hermano. Dice, esto es la evidencia de que el cristiano puede debilitarse hasta el punto de dejar de funcionar por causa de la negligencia. Y el maestro de biología nos decía, un miembro que no se usa se atrofia y deja de funcionar. Y Jesús les dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que son 3 reprensiones que le dice, tienes nombre de que vives y estás muerta, y le dice, afirma las cosas que están para morir, y también le dice, tienes que caminar derechito porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que vamos a ir a esta parte. Todavía el Señor le está llamando al arrepentimiento a la iglesia de Sardis y a nosotros también. Y dice en el 3:3: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia había sido muy negligente en mantener su vida espiritual. Aparentaba estar viva en Cristo, pero estaba prácticamente muerta, sin sentido ni interés por la obra de Dios en su vida. ¿Nos está hablando Dios aquí, hermanos? La iglesia tenía una seria necesidad de ser revivida. Para restaurar la vida espiritual, Jesús comienza, acuérdate de lo que has recibido. El problema comenzaba aquí,
en que habían olvidado lo que Dios les había dado al redimirlos del pecado. Dice aquí que Pablo lo pone de esta manera: y Él os dio vida a vosotros, aún estando muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Necesitaban recordar de nuevo lo que habían recibido, el perdón de sus pecados y la fe, que es un don de Dios, y la gracia bendita por la cual ellos habían sido salvos. Por eso digo que también nos está hablando a nosotros, hermanos. No debemos olvidar esas cosas y el precio tan altísimo que el Señor Jesús tuvo que pasar, porque fue sometido a obediencia, hermanos. Jesús amonesta: guárdalo y arrepiéntete. Y cuando Jesús hace un llamado al arrepentimiento, es porque Él conoce el corazón de las personas y sabe que hay cosas que deben ser enderezadas. Habían tratado las bendiciones de Dios con descuido, así que Jesús dice: pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este lenguaje, hermanos, se usa para hablar del juicio repentino que vendrá sobre el mundo. Y aquí tenemos 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 10. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Miren esta parte donde el Señor Jesús les dice: voy a venir como ladrón. Acuérdense que en Mateo 24, 42 al 44, el Señor Jesús les está diciendo: si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Asimismo, el Señor Jesús quiere que estemos vigilantes, pero aquí nos dice: para sea que estamos durmiendo o velando, sea que estemos durmiendo u orando, que el Señor nos encuentre que nosotros estamos avivados. Aquí nos dice 2 de Pedro 3, 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Miren, hermanos, cómo Pedro nos está arengando, hermanos, a que nosotros nos apresuremos. Eso quiere decir que a un muerto no se le dice apresúrate, porque el muerto va a seguir ahí mismo, ¿verdad? Al único muerto que yo supe que levantaron para hacerle un juicio fue a un papa. ¿Y saben qué hizo él? Nada, porque estaba muerto. Pero aquí Pedro nos está hablando a gente todavía viva y dice: apresúrense para aguardar el día de Dios. Así que tenemos aquí muchos pasajes en los que el Señor nos está tratando de decir que hay esperanza para nosotros, que debemos arrepentirnos por haber sido negligentes en la obra de Dios. ¿Qué dice esta tercera parte de Apocalipsis 3, 4 al 6? No seas complaciente. Pero tienes unas pocas
personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán contigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis no estaba muerta por completo. Como podemos ver, Jesús puede detectar la evidencia más pequeña de vida espiritual. Jesús conoce a los suyos, dentro de los que merecen castigo. Por eso dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, porque son dignas. Y aquí dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. La mancha es un símbolo de corrupción. Jeremías 2:22 nos lo dice claramente. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Judas 12 dice así: estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Este sí está feo, hermanos, porque eso de manchas en vuestros ágapes dice que en realidad se refiere a unas piedras grandísimas que están debajo del agua y que a veces solamente se ve como una piedrecita, pero dice que es una gran roca y a veces hace encallar los barcos, y dice que lo peor de todo es cuando ni siquiera se ve, y dice que pueden romper la parte, no puedo recordar cómo se llama, la eslora, no puedo recordar, la parte de abajo del barco y hacerlo hundirse. Y dice que así mismo quiso decir Judas, estos son manchas en vuestros ágapes, o ni siquiera son piedras de tropiezo, pero son rocas grandes, hermano. Y aquí dice que los fieles en Sardis eran muy pocos, pero sí dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, hermanos. Y nosotros ya manchamos nuestras vestiduras mientras estamos vivos, hermanos. Arrepintámonos de nuestras malas obras para que empecemos a hacer buenas obras, para que el Señor no nos agarre, como dice, como ladrón en la noche. Los fieles en Sardis son merecedores de las promesas y las bendiciones que Cristo ha prometido a los que le aman. Y Jesús les dio 3 bendiciones. La primera le dice, serás vestido de vestiduras blancas. Aquí hay tiempo para arrepentirse del pecado y ser revestido de santidad y pureza. Hay que ver que en Apocalipsis se mencionan vestiduras blancas como a los que han salido de la gran tribulación en los capítulos 6, 11 y 7, 9 y 13 al 14. Las vestiduras blancas también se mencionan a lo que se cree que será la iglesia en Apocalipsis 19, 14, donde dice que los ejércitos celestiales le seguían. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Ustedes alguna vez han visto un ejército que va a la batalla vestido de ropas blancas? ¿Por qué irían vestidos de ropas blancas a una batalla? Porque dice, porque el capitán es el cordero que ha vencido, dice, y él los vencerá con la espada que sale de su boca, con la palabra de su poder. Así que ellos no necesitan ir a revolcarse al tumulto de la batalla, y por eso dice que los ejércitos celestiales, y hay que ver que ejércitos, hermanos, que eran millones
y millones. Y dice que iban vestidos en ropas blancas. Se cree que es la iglesia también que está entre ellos. Dios quiera que sí. Y dice aquí, todavía hay tiempo para asegurarse que el nombre nuestro esté escrito en el libro de la vida. Aquí le dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice, y su nombre no lo borraré del libro de la vida. Esa es la segunda bendición. Todos aquellos que hayan heredado la promesa de la salvación eterna están inscritos en ese libro. Aquí dice que tercero, dice, esta es la tercera bendición. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mateo 10, 32 al 33 dice de esta manera. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta misma idea, hermanos, se repite en Lucas 12, 8 al 9 y en Lucas 21, 12 al 13, cuando Jesús les está diciendo que tienen que fortalecerse para que cuando los lleven a los concilios y a los lugares, a las cortes, dice que no vayan a negarlo, que su fe sea suficiente para confesarle delante de los hombres. Porque aquí dice, confesaré su nombre delante de mi Padre, pero ya Mateo nos está diciendo, al que me niegue, yo también le negaré. Esta confesión, hermanos, es una confesión pública. Dice que es delante de su Padre y delante de sus ángeles. Esta confesión es a favor de los redimidos y Hebreos lo describe de esta manera en el 12:22. En la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, junto con la compañía de muchos millares de ángeles. Hermanos, si su nombre está escrito en el libro de la vida, tenga por seguro que usted va a entrar a esta ciudad celestial. El Señor les bendiga.